regresamos con argumentos. Seguimos conversando con la doctora María Montoya. El tema de la migración, hablaba que en esa reunión, la tercera cumbre Unión Europea-CELAC, se emitió un comunicado en una reunión aparte sobre la situación en Venezuela, donde decía que se solidarizaban con los países receptores de migrantes. El tema de la migración venezolana, que estaban muy atentos y que, bueno, obviamente los diálogos y la negociación podrían llevar a un mejor escenario para Venezuela con la eliminación de las sanciones, mejoras en el tema económico, y si mejora el tema económico, en teoría, nos llevaría a una mejor situación donde los venezolanos no tengan que irse del país por la situación. Claro, suena como un poema, capaz, hablarlo o en esos términos, decirlo en esos términos. Todos los países del mundo tienen migración indistintamente de que su situación económica o la economía de ese país sea estable, número uno. Número dos, se solidarizan con respecto a la migración venezolana y con los países que son receptores de migrantes venezolanos, pero esa solidaridad, ¿en qué forma se manifiesta? Número dos y tres, ¿qué pasa con los fondos que recibe ACNUR y que recibe la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, que son fondos declarados para ayudar a los migrantes venezolanos? ¿Qué sucede con esos fondos o dónde está la auditoría de esos fondos y en qué han sido invertidos? Dejo esas tres interrogantes, inclusive a la audiencia, que deberíamos preguntar a esos países para saber o que nos indiquen más o menos de qué trata esto. Bueno, es que esas son esas preguntas de las mil lochas de las que los venezolanos lamentablemente no tenemos respuesta sobre el tema de los fondos de los recursos de Venezuela en el exterior, el tema de la corrupción de un lado y del otro, el tema de los recursos que fueron aprobados por Estados Unidos para la situación venezolana, qué pasó cuando el llamado interinato y todos estos gobiernos en otros países que supuestamente administraban estos fondos para ayudar a los venezolanos, pero había como una desatención, o la hay aún, sobre la situación de los venezolanos en el exterior. Hay consulados que no están, que no existen, producto de también esas tensiones en las relaciones diplomáticas. Y bueno, lamentablemente esos temas de papeleos o de las oficinas donde el venezolano debe estar. Justamente a ese punto, el tema tan delicado como lo es la identificación de los venezolanos en el extranjero. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con la identificación de los venezolanos de su cédula? Poder obtenerla en un consulado fue una información que inclusive dijo de manera extraoficial el señor Gustavo Vizcaíno en algún momento, hasta donde entiendo lo están trabajando, pero es algo que tiene urgencia. Claro. Sobre todo cuando ahora mismo, dentro de poco tiempo, van a haber unas primarias y pareciera que hay un gran interés en que los venezolanos en el extranjero voten en esa elección, pero volvemos a el principio. Ese interés en que voten está basado en qué. ¿Han ayudado de alguna forma a los migrantes en el extranjero? ¿Dónde están esos fondos? ¿Han solicitado auditoría a ACNUR y a la OIM? O cuando hablabas del interinato, ¿dónde está la auditoría de ese dinero? ¿En qué se gastó? ¿Ayudó a los migrantes que efectivamente lo hayan recibido? ¿Hay alguien que pueda decir si efectivamente a mí me ayudaron, aunque sea una sola persona? Están haciendo lo mismo de siempre con la migración venezolana, porque es claro que hay un juego doble, donde les ofrecen una cosa para obtener algo en un momento y luego se olvidan de la migración de los venezolanos. Bueno, y vemos las cifras, la cantidad de venezolanos que se inscribieron para participar en esa elección primaria en el exterior no son muy alentadoras, aunque para la Comisión Nacional de Primaria, tomando en cuenta el tipo de evento o el tiempo con el que contaron, no desestiman las cifras. Sin embargo, hay un sector que le parece que de verdad es una cifra muy pobre, ¿no? Dependiendo del ojo del cristal con el que se le mire, pero lo cierto es que no es representativo. Sí, no es representativo y además que no hay un aliciente para los venezolanos en el extranjero para que voten, porque no ven la conformación de una unidad. Y claro, si no tengo claro eso o no tengo claro por quién voy a votar, ¿para qué pensarán estando afuera? ¿Para qué voy a perder mi tiempo haciendo una larga cola de un día entero quizás, si capaz que los resultados no son los que yo estoy esperando? Entonces eso también habría que verlo, el tema de poder registrarse a los venezolanos, lo que comentas. Por ejemplo, hay países donde no hay embajada ni consulado de Venezuela. ¿Qué pasa con esos venezolanos que estuvieran inscritos y que quisieran votar? No pueden, tendrían que viajar a otra ciudad en el mejor de los casos o a otro país.
yo personalmente no veo muy viable el tema del voto en el extranjero, porque es que el aparataje que se necesitaba lo construyeron con muy poco tiempo. Número uno. Y dos, la atención hacia los migrantes, ¿en dónde está? Bueno, y no solo eso, o sea, la verdad es que a nivel general al venezolano como tal está decepcionado de distintas políticas porque siente que hay como una falta de sintonía entre las necesidades que se tienen tanto dentro de nuestro país como aquellos que están fuera de nuestras fronteras, que hay una desconexión de los políticos con las necesidades reales que tienen hoy los venezolanos. Y mientras continúe esa desconexión, parece que bueno, va a continuar esa apatía y esas cifras que vemos de un 70-80% de la población que no está contenta con el liderazgo político y qué decir de los partidos políticos. Doctora, su mensaje final para la población venezolana, tanto aquellos que se encuentran en nuestro país como también esos migrantes, esos venezolanos que están en el exterior, pero que también están en sintonía de este espacio, de la señal de Globovisión, porque siempre están atentos a la realidad política nacional. Seamos empáticos con nuestros compatriotas, pongámonos en esos zapatos para tratar de entender qué es lo que pasa con esos ciudadanos, y desde nuestros espacios, cada pequeño espacio no es tan pequeño. Cuando usted aporta en positivo, replique lo que efectivamente va a sumar y no lo que va a restar, y tratemos de trabajar cada uno de nosotros en algo bueno para esos migrantes venezolanos. Muchas gracias, doctora María Montoya, por su reflexión final. Gracias por estar con nosotros nuevamente. A ustedes por la invitación. Y gracias a ustedes también que están en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Recuerda que puede ver este programa a las 11 de la noche o también sintonizarnos en nuestro canal de YouTube, Argumentos GB, o entrar en la cuenta de Globovisión en videos y allí buscará dentro de las entrevistas de Argumentos. Será hasta la próxima.